esta prédica. Tal vez el nombre les parezca un poco extraño. El título de la prédica se llama Divergente. Tal vez alguno ha escuchado esta terminología. Es muy interesante, de verdad. A mí me llamaba la atención cuando yo quería ponerle el título a la prédica. Pensaba mucho en el trasfondo y en lo que esta mañana yo sé que Dios quiere hablar a sus vidas. Creo que una de las cosas que en este tiempo nos jala mucho es a lo común, a lo rutinario, a lo que se ha enseñado, literalmente a lo que debe ser establecido como algo común. Pero Dios literalmente me hablaba a través de esta palabra y me decía que somos una generación divergente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo Dios lo ve reflejado en nuestras vidas? Creo que en este tiempo, literal, donde muchas cosas, como la falta del compromiso, como el hecho de decir, no sé, me caso y puedo divorciarme, es lo que una generación está gritando en este tiempo. Es fácil, o sea, si no funciona, si te casas y si al final ese matrimonio no resulta, pues es fácil divorciarse. Es una voz muy fuerte que está latiendo, al menos en esta generación, el de hablar y decir, estemos hasta donde sea sano, si luego se acaba el amor, pues no importa, pues no tenemos que estar obligados a estar el uno con el otro y podemos salir de esta relación. Y eso es un pensamiento común en esta generación. Pero ¿saben qué significa tener un pensamiento divergente, diferente, que no es común, que no es lo que se espera? Pues decir no. Lo que Dios ha hablado de nosotros es que nosotros debemos casarnos con una persona que hemos elegido y serle fiel, porque el pacto que nosotros hacemos es hasta la muerte con esa persona, dice la Biblia, ¿no? Hasta que la muerte los separe, que Dios sea el único que pueda separar eso, que lo que ha unido el hombre no lo separe, que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Y tener ese pensamiento diferente, divergente a lo que los demás dicen, a lo que los demás hablan, es lo que nosotros somos. Como cristianos, como hijos de Dios, expuestos al mundo, en contra de la corriente del mundo, es lo que nosotros somos. Somos diferentes, somos gente divergente, que tiene un pensamiento divergente, que va en contra de lo corriente, que va en contra de lo que el mundo cree, de lo que el mundo dice que es normal, de lo que el mundo está estableciendo en este tiempo que es aceptable, es pasable. Nosotros levantamos nuestra voz para decir no, esto no es correcto. Recordaba literalmente que en la época de la pandemia todos hemos atravesado miles de problemas, circunstancias. Algunos nos han despedido de nuestros trabajos, fuentes laborales han sido cerradas, enfermedad. Creo que hemos pasado por una crisis económica bien fuerte, ¿no? Y en esta semana o la semana pasada yo hablaba con un amigo y le contaba muchas cosas, ¿no? Hablábamos de la economía, hablábamos y le decía, pucha, este tiempo la situación va a estar un poco complicada, me decía, por todo lo que se viene. Y nuestros temas, nuestra conversación era respecto a un tema bien económico. Y en medio de todo eso, yo le decía, es que Dios es más grande que eso. Y yo sé que se avecinan cosas tal vez complejas, difíciles, no voy a decir que fáciles, pero en medio de todo eso, yo sé que hay un Dios, porque yo he vivido de ese Dios. Yo le hablaba y le decía, yo he visto cómo Dios ha sustentado a mi familia en el tiempo de la pandemia. Te comento, yo no teníamos, hemos pasado por muchas crisis y te juro, las cosas que hemos vivido son sobrenaturales, le decía. Y él me decía, es que Dani, mi pensamiento es matemático, yo soy matemático, para mí 1 más 1 es 2 y yo pienso así. Pero yo le decía, yo creo esto, porque yo lo he vivido, yo lo he palpado y es algo diferente y lógicamente es contracorriente. Y está bien ser previsor, está bien decir, no, es que yo tengo dinero en el banco, yo tengo esto y si no funciona un negocio, tengo otro negocio y si no funciona mi carrera, pues estoy abriendo, no sé, miles de negocios. Y yo le decía, está muy bien tu forma de pensar porque eres un hombre previsor, pero mi confianza no está plena en lo que tengo y en lo que estoy haciendo completamente, porque todo podría fallar por alguna u otra circunstancia, todo podría de alguna forma no funcionar como yo lo planifico, pero mi pensamiento divergente, diferente a lo natural que es ser previsor, pues Dios se glorifica. Y yo le decía, yo he vivido y estas cosas he pasado y le contaba. Y él me decía, wow, es que
Eso es mucha fe para mí, muy sobrenatural. Yo camino aquí en lo natural y creo que nosotros tenemos esos pensamientos por lo que hemos vivido, por lo que hemos recibido de Dios. Nadie nos las puede charlar. Creo firmemente que en este lugar, cada una de las personas que está ahí, las que nos va a ver, ha vivido cosas sobrenaturales con Dios. Ha habido algo que ha marcado su vida en el diferente, en el sobrenatural de Dios. Decir, es que yo he vivido esto y nadie me puede decir que esto no es real. Y en esta mañana yo quiero que usted se vea así. Yo no soy común, yo no soy el común, yo soy diferente. No porque me crea más, sino porque Dios habla y Dios dice esto de mí. Soy parte de esas personas divergentes que van contracorriente, que van en contra de lo que este mundo dice. Entendiendo y estableciendo bien este punto y el título de la prédica, porque en base a eso quiero desarrollar lo que Dios ha estado hablando en mi vida para con nosotros en esta mañana, es lo siguiente. Quiero recapitular un poco lo que fue la salida del pueblo de Egipto, lo del pueblo de Dios, de la tierra de Egipto hacia el desierto, hacia un propósito mayor. ¿Hacia cuál fue eso? Hacia la tierra prometida. Podemos leer la palabra de Dios en Éxodo 12, 35 al 38. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Nos conocemos la historia, les hemos leído muchas veces, pero quiero de alguna forma tocar puntos específicos. Recordemos que Dios manda, dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Moisés, por favor, ve y saca a mi pueblo. Le da una misión a Moisés. Y en medio de todo esto, de los milagros y las cosas que ocurren, el faraón dobla su corazón, decide liberar al pueblo. Y en estas circunstancias, ellos salen de Egipto hacia la tierra prometida, hacia una promesa de Dios, que Dios había hablado no solo sobre sus vidas, sino sobre su generación mucho tiempo atrás. Y en estas condiciones ellos salen. Dice que Dios les había puesto en gracia delante de los egipcios y no salieron con nada. Dice que salieron con provisión. Algo que Dios me hacía resaltar de este versículo es que cuando Dios nos saca de un lugar y nos lleva a un lugar diferente, Dios no nos va a dejar salir tal y como estábamos. Dios nos equipa para salir de un lugar a otro. En esta mañana no sé de qué lugar usted esté saliendo física, espiritualmente, no lo sé. Pero crea firmemente que Dios no le va a sacar de un lugar a otro sin la provisión, sin las herramientas necesarias para que usted dé la talla al nuevo lugar que debe ingresar. En este nuevo tiempo, si queremos verlo así, en esta nueva etapa de los egipcios como libres, porque así estaban saliendo en libertad hacia la promesa de Dios para con sus vidas, salieron con provisión. En medio de toda esta generación que salió, porque salieron mujeres, niños, ancianos, personas, no sé, adultas, adolescentes, jóvenes, una generación entera salió rumbo hacia lo que Dios había dicho. En medio de todo eso, yo quiero que usted empiece a seguir la historia con su vida misma. Usted póngase como personaje de esta historia. Dios nos ha sacado de lugares tremendos, terribles. La Biblia dice que nadie puede decir que nadie ha pecado, que uno es justo. Eso sería ser mentiroso a Dios. Dios nos ha sacado de distintos lugares, de distintas circunstancias, aún siendo tal vez desde pequeños conociendo a Dios y decir, no, yo toda mi vida he sido cristiano. No, Dios nos ha sacado de lugares, de áreas específicas en nuestras vidas. Y en esas salidas Dios ha empezado a darnos diseños para con nosotros. Usted piense en usted, diga, a ver, ¿de dónde Dios me ha sacado? ¿Qué es lo que Dios ha hablado de mí? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mí respecto a su promesa? Y creo que la más genérica que todos tenemos es la de la salvación. Dios nos ha sacado de un camino de muerte, de destrucción, donde no había esperanza,
y nos ha dado la esperanza de vida eterna, de saber que un día nos vamos a encontrar con Dios, que tenemos acceso a la salvación. Y tal vez yendo eso a lo más macro, pero yendo a un micro, a un detalle más específico en su vida. ¿Puede hacer memoria en este instante? Por favor, trabaje en la prédica conmigo. Piense usted, póngase en ese lugar. Dios me ha sacado de un lugar, me ha llevado a otro lugar, me ha capacitado, porque si Dios me ha sacado es con un mayor propósito. ¿Cuál es esa tierra prometida que Dios le ha hablado, independientemente, no sé, de la salvación? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de usted? Tal vez en su juventud, tal vez recientemente, tal vez hace unos meses, tal vez hace unos años. ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando de su vida? Tal vez en su área familiar, en su área personal, muchos ya que conocen su área ministerial. ¿Qué es lo que Dios les ha dicho? ¿Con qué fin de decir, sí, voy a llegar a mi tierra prometida? Usted ha salido de Egipto con una esperanza de cumplir algo. En Números 13, capítulo 13, del 1 al 6, podemos leer esto. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y a Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Quiero que hoy se ponga usted en el personaje de la historia principal. Este es nuestro protagonista. Ha salido a la luz nuestro protagonista, Caleb, hijo de Jefoné. El pueblo de Israel sale de Egipto en busca de la tierra prometida. En medio de este transcurso, de este tiempo donde Dios hace cosas maravillosas en su vida. ¿Recuerdan? La nube que los seguía, que los acompañaba, que acampaba con ellos, la columna de fuego que se levantaba para que no se enfríen, porque según estudios y prédicas que se han hecho muchas veces, el frío en el desierto en las noches es terrible, es tremendo, pero una columna de fuego, como Dios les proporcionaba el alimento y todas esas cosas, llegan y van pasando en medio de este transcurso. Y Dios dice: listo, entonces avancen. Da a Moisés una instrucción respecto a que vayan y reconozcan cómo es la tierra prometida, en qué condiciones está. Vayan, verifiquen, miren, inspeccionen. Y envía 12 representantes, cada uno en representación de las 12 tribus. Ahora usted póngase, hemos dicho que usted es el personaje. Ha salido de Egipto, está yendo en busca de su tierra prometida, de lo que Dios ha hablado de usted. Y le dan la misión: anda a reconocer la tierra que Dios ha prometido para nosotros. Anda a reconocer el lugar que Dios ha reconocido para nosotros. ¿Qué dice la historia? Que el escogido de la tribu de Judá era Caleb, hijo de Jefoné. No se olvide de eso, por favor. Tiene una misión. La misión en su vida respecto a lo que esté pasando. Y viene esto, ¿no? En Números 13, capítulo 26 al 28. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá a los hijos de Anac. Llegan, dicen: vamos, cumplen la misión, hacen la verificación, la inspección de la tierra, de lo que Dios les había prometido, porque ellos sabían que Dios les había sacado de un lugar con una promesa. Van a ir a una tierra que fluye leche y miel, yo les voy a dar por heredad este lugar. Pero ¿en qué está en su declaración de muchos de ellos? Hemos visto que es una tierra fortificada, y hemos visto que los hijos de Anac estaban ahí. La Biblia habla que los hijos de Anac eran los hijos de los gigantes, y sus ojos empiezan a ver
pese a que tienen una respuesta en esos frutos inmensos que Dios les muestra, de que en verdad esta tierra era bien fructífera, era especial, ellos empiezan no solo a ver lo bueno, sino también lo complicado de la situación. Porque Dios nunca les dijo que iba a ser sencillo. Dios no les dijo, les voy a dar la tierra facilito. No, nunca dio en sus detalles. Dios solo prometió que les entregaría la tierra. El cómo se llegaría, el cómo se la conquistaría, tal vez no estaba en los pormenores del detalle. A veces cuando Dios habla cosas sobre nosotros y nos dice, no sé, te voy a dar una familia, o si sufres de esterilidad, te voy a dar un hijo, no sé, si has vivido esto en tu historia, pues yo voy a restaurar de esta manera, y esperamos que las cosas vengan súper rápidas, fáciles, pero no entendemos el proceso que conllevará muchas veces entrar a nuestra tierra prometida, poseer lo que Dios nos ha hablado. No sé, bendeciré tu ministerio, te haré pastor, te haré líder, pero no entiendes que el proceso de pastor, de un ungimiento, tal vez solo será lo de afuera, pero en lo interno, en el hecho de ser procesado para llegar a ese lugar, a lo que Dios dijo de ti, va a haber un proceso interno el que vas a tener que atravesar, sea cual sea la circunstancia o lo que Dios haya hablado de ti respecto a lo que sea tu tierra prometida. Les dije a usted, póngase a pensar, Dios me ha sacado, estoy en esta misión y mis ojos empiezan a ver lo natural. Mis ojos empiezan a ver mis circunstancias y mis circunstancias no son agradables. Mis circunstancias incluso muchas veces se tornan terribles, confusas, difíciles, retadoras, que me hacen salir de mi zona de confort. Tal vez Dios me dijo, ok, vas a ser salvo, vas a llegar al camino de la salvación, pero lo que te queda en esta tierra, pues tal vez te tocará vivir persecución, hambre, muerte, espada, no lo sé, tantas cosas, pero es un camino hacia lo que Dios habló. Y muchas veces obviamos y dejamos de lado esto y solo nos enfocamos en lo lindo y dejamos de contemplar que pueden pasar cosas adversas en nuestro caminar, cosas que no estaban planificadas en lo que nosotros creíamos que íbamos a recibir, y nuestros ojos empiezan a ver solo lo natural, solo lo malo. Y cuando usted ve un panorama terrorífico, ¿cuál es su respuesta inmediata? Apartarse. Si usted ve peligro, su respuesta lógica, humana, tal vez es retroceder, ir por otro camino. No sé si le ha pasado, no sé, estoy pasando por una calle y veo que hay personas en estado de ebriedad y yo estoy sola. Mi respuesta lógica es cruzar la avenida al otro lado para evitar chocar con esas personas, tal vez si es tarde en la noche, o veo que hay gente que está, no sé, en circunstancias complejas. Lo que hago es apartarme. Es una respuesta lógica, humana. Pero nuestros ojos y nuestra mirada no tiene que ver solo lo natural. Está bien reconocer un terreno, está bien reconocer lo difícil que pueda ser la circunstancia que estemos atravesando, pero no solo ver con eso, porque recuerden, ¿qué somos nosotros? Personas diferentes, divergentes, con pensamientos contrarios a la corriente. Y eso no solo aplica en las cosas que les contaba al principio, sino también aplica en estas cosas. Dios habló de mí, Dios dijo de mi casa, Dios dijo de mi vida, Dios dijo de mi ministerio, Dios habló de esta área personal en mí. No voy a mirar mis circunstancias únicamente, no las voy a obviar, pero no solo voy a mirar con eso, voy a mirar con mi pensamiento diferente, el cual está alimentado en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios dice de mí, en base a lo que Dios dice de mis circunstancias. La siguiente. En Números 13, 29 al 31 dice: Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo. Estábamos hablando, ¿no? Dice, es tierra de Naak, es tierra de Amalek, habita el Negev y el Eteo, del Jebuseo y el Amorreo, y habitan en el monte, y el Cananeo que habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos están empezando a dar sus respuestas, pero nuestro protagonista empieza a levantarse. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, en medio de los que estaban hablando y dando una parte, porque Caleb era uno de los 12 representantes que había ido a fijarse
en qué condiciones estaba la tierra que ellos iban a poseer. Dice que les hace callar delante de Moisés al pueblo que estaba hablando y dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es pueblo más fuerte que nosotros. El siguiente. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La postura de 10 hombres es establecida. De los 12 que habían ido, 10 hombres empiezan a dar noticias, reportes terribles respecto a lo que habían visto. No vamos a poder, son más fuertes que nosotros, son más tal vez que nosotros, no sé, tienen más conocimiento de guerra, no lo sé, pero empiezan a dar sus argumentos humanos en base a lo que sus ojos naturales estaban viendo, con su alma, con la respuesta inmediata a lo que en lo natural ellos estaban percibiendo. Los gigantes están ahí, nos van a destruir, no lo vamos a lograr, no podremos. Esa es su respuesta, su conclusión. Ellos habían ido con una misión y la respuesta que estaban trayendo para todo un pueblo que había salido de Egipto con la promesa de poseer la tierra prometida, ¿era alentadora o no era alentadora? Era devastadora. En otras palabras, estaban diciendo: vamos a morir porque hemos salido de Egipto para muerte. No lo vamos a lograr. Usted póngase a pensar cómo el pueblo habrá estado al escuchar esta noticia. Cuando uno tiene esperanza de algo, de que ocurra algo y sale de una situación con una promesa, con algo en pos de algo que Dios ha dicho, y el panorama se empieza a tornar más difícil y complicado. ¿No son duros estos reportes? Desalentadores, frustrantes, que muchas veces quisieran hacernos retroceder como los egipcios, como los israelitas. No, deberíamos haber vuelto a Egipto. Ahí siquiera teníamos comida, ahí siquiera, no sé, aunque subsistíamos. Pero hay dos, y de estos dos, uno en especial, nuestro protagonista, que se llama a dar un reporte contrario, diferente, un pensamiento divergente a lo que él estaba viendo. Yo no hablaré de lo negativo. Yo he visto y he percibido las cosas tal vez con otra óptica. No he negado lo que he visto, pero voy a decir conforme con quién estoy conectado. Leamos el siguiente, por favor. En Números 14, 6, 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron: ¿qué eran de los que habían reconocido la tierra? Y rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará hasta esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no le temeremos. Aquí se han establecido dos posturas bien diferentes y bien contradictorias. Una postura de los 10 que ve un panorama terrible, terrorífico, sin esperanza y con una probabilidad bien grande de retroceder. ¿No es verdad? Y una segunda postura de 2 hombres valientes y de nuestro protagonista, diciendo: sí, es tierra fortificada, pero es tierra buena. ¿Saben que sí, hay muchas de estas cosas? Pero si a Dios le place, si Él nos pone en gracia, si estamos de su favor, pues la vamos a conquistar. Y no va a haber nada que nos pueda impedir esto. Dice, nos las comeremos como a pan. Me impresiona esta declaración. Su amparo se ha apartado de ellos.
pero más con nosotros está Jehová. Dijimos que usted es el protagonista de esta historia, yendo a su promesa, a su tierra prometida. ¿Qué pasa cuando las circunstancias son terribles? Creo que en nuestra vida y en lo personal hemos sido de las dos posturas en algún punto de nosotros. Y muchos seguimos viviendo en alguna de esas dos posturas, siendo de los 10 diciendo no lo lograremos, moriremos, son más grandes que nosotros, viendo mi problema, mi circunstancia, lo que yo estoy atravesando. No, es que es más fuerte que yo, es que duele, es que es difícil, es que no lo lograré, es que no sé si podré con esta situación, no sé si podré con lo que estoy pasando. Y hay otra mirada de otros hombres diferentes que dicen, está difícil, pero lo lograremos, porque Dios ha hablado, porque Dios ha dicho de nosotros, porque Dios ha prometido de nosotros. Es tierra buena, vas a ver que lo vamos a lograr, y alentándonos. Hay unas voces que se levantan para muerte y confusión, para derrota, literalmente para dejarnos sin vida y sin esperanza. Pero hay voces que se levantan para darnos vida, para darnos esperanza, para mostrarnos un camino que puede parecer terrible, pero en las manos de Dios, conforme a su promesa, es un camino de bien para nosotros. En esta mañana yo quiero que usted piense, ¿qué es eso que está aquejando su vida, diciéndole no lo lograré? Esas voces dentro de usted, siendo esos días diciendo, está difícil, no lo lograrás, no podrás avanzar, no podrás salir de esta situación. Es natural, es lógico que reacciones así. ¿Sabe? Le abro mi corazón. La semana pasada yo recibí una noticia muy fatal, muy terrible. Mi corazón literalmente se desgarraba cuando yo me enteraba de una situación. Y de verdad en ese instante, por segundos, yo le decía a Dios, no lo lograré, me duele, de verdad Dios, está costando, Dios, de verdad estoy intentando pararme, levantarme, y viene otro golpe. Y eran mis declaraciones. A medida que yo hacía esta prédica, de verdad, yo le decía, en un instante yo he sido de esos 10 diciendo, Dios, está difícil, de verdad son más grandes que yo. Por segundos o por minutos, no lo sé, veía mi problema tan grande porque dolía lo que yo estaba pasando. Pero Dios es bueno de verdad y misericordioso. Y a medida que pasaba el tiempo, yo en medio de estas declaraciones tenía una lucha interna, siendo de los 10 y siendo de los 2. Voces que se levantaban dentro de mí diciendo, no lo lograré, pero otras voces luchando en mi interior diciendo, sí lo podrás hacer, sí lo lograrás, este será simplemente un paso más. Muchas gracias, hermana. Dios hará con tu vida. Y eran voces que peleaban dentro de mí. Y yo decía, ¿por qué pasa esta lucha? Porque hay días que me siento más fuerte y hay otros días que me siento más débil. Porque hay momentos y circunstancias en mi vida que viene tal vez un golpe tan terrible, tan tremendo, y tengo la capacidad de decir, esto es poco y yo puedo con Dios. Y porque hay otros momentos donde los dolores son tan terribles frente a las circunstancias que pasamos, porque no estamos exentos de sufrir dolores, de pasar por circunstancias en nuestras vidas que nos forjan. Y en medio de lo que yo leía y estudiaba estos versículos, Dios me hablaba claramente. No se olvide, tenemos un personaje principal, que es Caleb. Es nuestro protagonista de esta historia. Y nuestro protagonista está en las declaraciones de sí lo podremos. Dios dice que lo haremos y lo lograremos. Y le preguntaba estas cosas yo a Dios. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona esto dentro de mí? Porque a veces me siento más fuerte y otras veces más débil. Porque hay veces que los problemas no son tan grandes frente a mí y aparentemente sí son muy grandes, pero los puedo sobrellevar. Y nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. La palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla que nosotros estamos compuestos, estamos integrados de cuerpo, alma y espíritu. Y esto quiero que lo entendamos bien. Yo le decía a Dios, ¿cómo funciona esto? Por las declaraciones que más adelante vamos a leer. Dios dice que quiere que estas 3 áreas de nuestra vida estén santificadas, guardadas, apartadas. ¿De qué? Lógicamente del pecado, de la corrupción, de una naturaleza caída. Entonces, en medio de este es el deseo de Dios, que se santifiquen por completo, en espíritu, en cuerpo, en alma, y que todo sea irreprensible. Entendemos muy bien eso. Entonces, entre estas 3 áreas de nuestro cuerpo tenemos una conexión, la que nos conecta con Dios. Dios es espíritu, dice su palabra. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay otros versículos en Juan 6:26, si no me equivoco no lo puse, pero habla y dice, Dios es espíritu. Entonces, nosotros constamos de alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una parte que dice, ¿no? Es necesario que no solo nazcas de nuevo naturalmente, sino nazcas a un nuevo espíritu. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Dios en nuestro corazón, nos unimos con Dios en un mismo espíritu. Estamos conectados con Él, a una nueva criatura. Entendiendo ese punto importante del espíritu que es parte de nosotros y que cuando se une a Dios es algo alineado a Él, porque dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas hechas nuevas. Dejamos nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, literalmente todo lo que nos corrompe, nos unimos a Dios, dejamos esto atrás y estamos alineados. Cuando confesamos, no sé si usted se nota más ligero, más liviano. Dios dice, perdona, Dios dice, haz esto, y estamos más alineados a su voz. Incluso muchas veces nos es más fácil cumplir con aquellas cosas que Dios nos manda, como que quiero que dejes esto, quiero que dejes estas otras cosas, no sé, quiero que dejes adicciones, quiero que dejes el alcohol, estas cosas que sabes que te corrompen. Y como estás alineado al Espíritu de Dios, entiendes, hay una revelación en tu vida de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Por eso renunciamos al pecado, porque viene una convicción de pecado a nosotros al unirnos con Dios. Pero en Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una declaración que se hace. Crea en mí un espíritu recto, entendiendo la primera parte, que dentro de nosotros hay espíritu, que cuando nos unimos a Dios somos un espíritu con Dios, estamos alineados, enfocados, percibimos lo que Dios habla, lo que Dios nos dice, deja esto, toma esto, desecha esto, abraza esto. En Salmo 51:10 dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Esto me hacía pensar, si hay un espíritu recto, hay un espíritu chueco, de alguna forma, ¿no? Un espíritu deforme, un espíritu trastornado. Podemos ver ahí la imagen, un espíritu recto, alineado al de Dios. Nos unimos a Dios, un espíritu somos con Él. Pero hay un espíritu chueco, no sé, distorsionado, deformado. ¿Cómo se produce? Porque si Él está orando por un espíritu recto, tal vez dentro de Él hay un espíritu deformado dentro de Él. Y en este deformado, ¿qué podemos entender? Separado de Dios, alejado de Él. Entendiendo eso, ya lo vamos a agarrar un poco más, pero creo que se ha quedado bien claro lo del espíritu. En Números 14, 20 al 22 dice, el Señor respondió, bien, yo los perdono, tal como me lo pides, pero eso sí, tan cierto como que vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto la gloria y los malignos
y los milagros, que hice en Egipto y en el desierto, y que han puesto a prueba y una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes. La siguiente. Ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente nuestro protagonista, Caleb, mi siervo Caleb, ha tenido, ¿qué dice? Un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí se lo dejará entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán allí. Recordábamos lo del espíritu recto, lo del espíritu alineado, el espíritu que se une a Dios, un espíritu es con él. Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto. Aquí Dios da una declaración de este varón. Hemos visto que estamos, ¿en qué parte de la historia estamos? Que hay dos declaraciones, de los 10 que estaban diciendo no podremos, no lo lograremos, y hay la declaración de los 2 diciendo sí lo podremos, sí lo lograremos. Estos dos, ¿qué había de especial en estos dos? Que tenían un espíritu diferente. En Caleb había un espíritu diferente. ¿Pero por qué? Porque este hombre estaba alineado a Dios. Este hombre estaba alineado a lo que Dios había prometido, a los milagros que Dios había visto, porque él también salió de la tierra, él también salió y vio la nube, vio la columna de fuego, vio los milagros, vio cómo vinieron las plagas y vio todo el amor de Dios para que ellos salgan de ese tiempo de esclavitud, al igual que la otra generación. Pero su espíritu no fue corrompido, su espíritu no fue quebrado. La confusión, el miedo, el temor no entraron, porque él estaba unido a Dios y podía ver en lo sobrenatural, podía contemplar lo que Dios estaba viendo muchos años más adelante. Pero por cuanto los demás dijeron no lo lograremos, ellos fueron desterrados y no tomados en cuenta para entrar a este nuevo tiempo que Dios había habilitado. Y él halló gracia delante de los ojos de Dios, porque Dios pudo ver en su interior, pudo ver en el sobrenatural de que este hombre era diferente, porque él estaba al lado de Dios. Él confiaba, él estaba unido, porque su mirada no era natural. En esta mañana yo le animo a que usted no pueda ver solo lo natural, sino pueda trascender en lo que Dios está hablando de su situación, en lo que Dios está diciendo de su vida. Porque en esos pequeños detalles, porque en esas pequeñas circunstancias en las cuales puedan parecer terribles, así como yo las veía la semana pasada, pues hay un Dios diciendo: tú estás mirando tu presente, pero yo te estoy viendo de aquí a meses, a años, sabiendo a dónde te he llamado y qué te he prometido. Recuerde lo que usted ha recibido de Dios y a lo que Dios le ha prometido. Ya para terminar, en Números 14, 29, 30 dice: y todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que habían hablado mal de mí, morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto, con la excepción de Caleb, nuestro protagonista, y de Josué. Ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solamente les prometí que los iba a establecer. En 14:31 dice: en cambio, sus hijos, de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país que ustedes han despreciado, para que ellos lo disfruten. Dos cosas importantes de esto. La primera, pueden parecer cosas pequeñas, triviales. La semana pasada o en estos días hablaba con una persona y me decía: muchos de nosotros miran nuestro externo, miran lo de afuera, miran, no sé, el cargo, decir, pucha, ella está como pastor y tantas cosas, pero nadie mira su secreto. O sea, tal vez en autoridad el pastor le ha puesto a esa persona y pueden decir: es que tiene conocimiento de Dios, es que sabe, pero nadie ha visto sus procesos internos, en sus secretos, sus pruebas, sus luchas, sus negaciones, sus tiempos de humillarse, no lo sé, su proceso interno. Y esos problemas que nosotros tenemos triviales, que puedan parecer frente a cosas tal vez tan grandes que Dios quiere hacer en nosotros, cuentan ante los ojos de Dios.
tu problema, tu situación, tu falta de fe, no sé, lo que estés atravesando, que tú venzas ese tu pequeño, cuenta y suma en los planes que Dios tiene para con tu vida, porque Dios dice, en su pequeño, en lo que para Él se era grande, pero ante mis ojos era pequeño, pues puede, es fiel, avanza. ¿Cómo yo no le voy a habilitar a esto nuevo que yo quiero hacer con Él? Hay dos declaraciones que me destruyen, porque en medio de versículos antes no he puesto toda la historia, pero la gente se levanta y dice, no, ¿cómo vamos a ir a esa tierra? Si nos enfrentamos contra ellos, nuestros hijos van a morir, a esto nos están trayendo. Y Dios usa sus mismas palabras y les dicen, ustedes habían dicho que tenían miedo de que sus hijos mueran por su incredulidad. Sus hijos van a entrar y ustedes no. ¿Saben qué es lo terrible de esta declaración? Que Dios me decía que gente pequeña, no contada, puede ser habilitada para una nueva etapa, y nosotros los viejos, hablando espiritualmente, podemos ser desechados por no creerle a Dios, por no abrazar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque sé que es gente que ya sabe de Dios, que confía en Dios. Yo le decía a Dios, yo no quiero morir. No quiero ser parte de la generación que muera en el desierto por mi incredulidad, por tener una visión diferente, por ver con un espíritu desalineado, por estar apartado de ti. No quiero perecer. Dios, quiero ser de los que entran a esa nueva etapa, que entran a la tierra prometida, que son parte de la promesa. Porque Dios es soberano. Y Dios siempre se provee de gente. Y trascendiendo el problema, Dios quiere hacer cosas increíbles sobre nosotros. No se olvide, muchas veces nuestro problema nos desenfoca, pero nuestra mirada está puesta en Jesús. Es algo más grande que nuestros problemas. Y una generación se está levantando. La venida del Señor está pronta. Así que, iglesia, nuestros problemas, nuestras circunstancias sí nos forjan, sí son difíciles, sí son duras. Pero hay un propósito mayor. Somos la generación que va a preparar el camino para el regreso del Señor. Somos una generación que va a ver milagros, que va a ver poder de Dios, que va a ver la manifestación. Dice que la tierra clama porque la manifestación de los hijos de Dios se haga visible. Y yo quiero ser parte de esa manifestación, de que los hijos de Dios se hagan visibles en rescate de las almas perdidas. Y cuando la misión crece y la visión es más grande que cualquier otra cosa, nuestros problemas no son insignificantes, no dejan de doler. Pero creo que el esfuerzo, el motor, la gasolina que tenemos es más grande para mirar y abrazar y decir, Dios lo vale, mi prueba lo vale. Esto que estoy viendo, estos gigantes, este dolor lo vale. Porque lo que se viene y a lo que yo voy y a lo que yo apunto es más grande que mi vida misma. Yo quiero ser parte de esta nueva generación y quiero tener un espíritu recto. En lo último dice, Números 14, 37 al 38. En cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país y al que volvieron dijeron tan malos informes haciendo de gente que murmuraba, el Señor los hizo caer muertos. De todos ellos, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Les animo a que puedan ponerse de pie, amada familia, y que podamos orar para entregar este tiempo. Señor amado, te damos gracias porque sabemos que tu palabra de verdad es certera conforme a la necesidad de nuestro corazón, Señor. Dios, perdónanos. Hoy queremos acercarnos pidiéndote perdón, Señor. Si hemos sido parte de esos 10, viendo nuestras circunstancias, Señor, y diciendo no lo lograremos, moriremos. Dios, te pedimos perdón. No queremos morir, Señor. No queremos ser desechados, papá. Queremos ver con tus ojos. Queremos tener un espíritu recto, Señor amado, unido contigo, Señor, alineado a tu voz. Que nuestra mirada de lo natural no pueda trascender a lo que nosotros, Padre Santo, sabemos, a la que tú has hablado de nosotros. Padre Santo, en esta mañana te pedimos perdón y te pedimos unirnos a ti, Señor amado. Limpia mi corazón, Señor. Si he dejado que entre el pecado en mi vida, Señor, si he dejado corromperme, Señor, límpiame, Padre Santo.
y pon en mí un espíritu recto, Señor amado, alineado a tu voz, a lo que tú dices, a lo que tú estás haciendo, a cómo tú miras mi circunstancia, a cómo tú ves a dónde y cómo voy a llegar a mi tierra prometida, Señor amado. Yo quiero que tú puedas hacer esa declaración de mi vida y decir: Caleb, este hombre que tenía un espíritu diferente. Quiero que puedas decir eso de mi vida, Señor. Daniela, María, José, Juan, Lu, no lo sé. Estas personas tienen un espíritu diferente. Ellos no miran como los demás, no miran sus circunstancias. Ellos me miran a mí y escuchan lo que yo digo de ellos. Señor, ayúdanos a ser de esos dos. Ayúdanos a decir: sí lo lograremos, sí podremos, sí entraremos, Señor. Por favor, Señor, escucha nuestro clamor. Necesitamos de ti, necesitamos avanzar y queremos entrar, Señor. No queremos morir ni quedarnos, papá. Amén. Amén, amada familia. El Señor ha hablado